Muy buenas noches. Ustedes se han conectado a una serie maravillosa titulada Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. A nombre de nuestro ingeniero de sistemas, Ronald Alberto Puentes, y de este servidor teólogo Miguel Ángel Puentes, les damos la bienvenida al capítulo número 22 de las profecías de Daniel, titulado Las 4 agresivas bestias. Esta noche tenemos un pequeño problema técnico y es por eso que posiblemente ustedes no van a ver a este servidor. Tengo un problemita aquí en el vídeo, pero van a poder escuchar y ver también las diapositivas. Bien, comentemos antes con oración lo que será este capítulo. Padre, muchas gracias por esta oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Espíritu Santo, como siempre deseamos, tú seas nuestro maestro y grabe en nuestro corazón estas profecías. Te lo rogamos en el dulce y amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, para comenzar, vamos a hacer algún comentario antes de entrar en el texto bíblico. En Daniel 7, que es el capítulo que estamos iniciando esta noche, que es un capítulo de transición. ¿Por qué digo de transición? Porque es que ya dejamos ciertos recuentos históricos de la vida del profeta, de sus compañeros, del uso del arameo, porque ahora comienza aquí el uso del idioma hebreo. Entonces, ese capítulo 2 del Estado de Nabucodonosor, que nos detuvimos más de 12 temas en él, va a conectar con este capítulo número 7, como ustedes van a ver lo importante que fue estudiar tan detenidamente la estatua de Nabucodonosor. El extenso panorama profético que describe se le reveló a Daniel esta profecía del capítulo 7 aproximadamente en el año 553 antes de Cristo. Como dice el mismo, y lo vamos a leer, es el primer año de la corregencia de Belsasar con su padre Nabonido. El capítulo 7 se concentra en el poder representado por el símbolo del cuerno pequeño. 7 de los 28 versículos, o sea, la cuarta parte del capítulo, tratan de las actividades del cuerno pequeño que hoy no estudiaremos por falta de tiempo, pero en el próximo capítulo lo haremos. 4 bestias salvajes, simbólicas, que son paralelas a los 4 imperios de metal de la imagen que vio Nabucodonosor en un sueño de Daniel 2, pues preceden a esa aparición del capítulo 7. Ambos capítulos, el 2 y el 7, concluyen con la aparición del reino de Dios. Entonces ustedes van a ver esa concordancia tan espectacular. Pasemos entonces a ver la visión de las 4 bestias, que realmente pues no sé si llamarla visión o sueño, por lo que dice aquí Daniel 7, 1 al 7, que la palabra de Dios reza en la siguiente manera. Daniel 7, 1 al 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya explicaremos eso. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y sigue diciendo: la primera bestia era como león, tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Increíble, ¿no?
Y continúa diciendo el relato. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Tremendo, ¿no? Entonces sigue diciendo el relato. Después de esto, mire, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Cómo les parece hasta aquí el relato? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. No olviden ese material de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta aquí el relato en los primeros 7 versículos. Entonces, vamos a desmenuzar el contenido de estos 7 versículos. En primer lugar, tenemos nosotros que decir que en la palabra de Dios se utilizan animales simbólicos en las profecías. Las escrituras emplean símbolos de animales para representar varios gobiernos a lo largo de la historia. Jeremías, por ejemplo, emplea tanto el león como el águila para representar a Nabucodonosor. Y vamos entonces a leer el texto de Jeremías 49, 19 al 22. Y dice: he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me reemplazará? ¿Y quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño, los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar Rojo. He aquí que como águila, noten, otro animal, subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra. Es un sitio al sur de Palestina. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. En otros lugares las escrituras comparan a Egipto con una becerra. Leamos Jeremías 46, 20, en donde dice lo siguiente: Hijo del hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile a leoncillo, nótese, animal, leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón, otro animal, en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, lo llama sus riberas. ¿Cómo les parece? Y un cocodrilo o dragón también se compara aquí en Ezequiel 29:3 a Egipto. Y dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces, nótese que en estos textos se habla de becerras, se habla de leones, se habla de rebaños, se habla de águilas, se habla de caimanes,
etcétera, cocodrilos. O sea que no es extraño en la Biblia utilizar animales para hacer comparaciones y sobre todo para las profecías. La iconografía egipcia, o sea, los símbolos, los cuadros, las imágenes egipcias simbolizan al rey como un león en varios sellos y escarabajos. Se usaban mucho como símbolo. Y gran cantidad de monedas persas del siglo IV antes de Cristo representaban al rey persa victorioso sobre un feroz león. Y el león es Babilonia. Ya lo vamos a ver. Así que no es extraño, mis queridos hermanos, que Dios le haya representado la profecía de los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel que vamos a estudiar con diferentes figuras de animales. Lo que hay que tener en cuenta es las características de cada animal utilizado para describir las características del reino o poder que representan. Eso es lo importante. Al comienzo de la serie les vamos a otorgar o les hemos otorgado una serie de símbolos proféticos con los cuales podemos interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Esto lo anunciamos desde el comienzo a las personas que estuvieron con nosotros desde el comienzo. Pueden ustedes aprovechar yendo a YouTube. Aquí vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros mandamos la plataforma o el link de cada mensaje que hemos dado los domingos y ustedes van a ese link, entonces en YouTube les puede salir algo parecido así lo que ven en pantalla, ¿sí? Donde anuncia el capítulo tal, con su título y la primera imagen. Entonces, ustedes van hacia abajito, en la parte izquierda, debajo del vídeo, usted le da clic a esa parte donde dice mostrar más. Aquí lo hemos puesto en un círculo rojo con una flecha amarilla. Ahí donde dice mostrar más. Pongan mucha atención. Ustedes ven los vídeos, allá esa parte de abajo donde dice mostrar más, le dan un clic y entonces le sale una página con letras azules. La vamos a ver aquí, le vamos a hacer un círculo rojo para que ustedes noten. Aquí sale un link en letras azules, tiene la flechita amarilla aquí y el círculo rojo. ¿Lo están viendo? Entonces, cuando le salga eso, usted le da clic y entonces le va a llevar a 9 páginas más en donde están todos los símbolos proféticos, más de 80 colocamos ahí de símbolos proféticos que vamos a estar utilizando en Daniel y Apocalipsis. Así que usted fácilmente leyendo Daniel y Apocalipsis, si usted recurre a estas 9 páginas, están por orden alfabética los símbolos, le dice qué simboliza las citas bíblicas para respaldar esa representación. Realmente, mis hermanos, espero que hayan podido entender. Van a YouTube, allá donde dice mostrar más, le dan clic, le va a mostrar unas letras azules, o sea, otro link, le dan link y entonces aparecen más de 80 símbolos proféticos de Daniel y Apocalipsis y su significado. Ha sido un trabajo de muchas horas de investigación de parte de este servidor y de confección por parte de mi hijo Ronalberto Puentes. Así que hemos hecho un trabajo, me hizo 9 páginas de símbolos que usted puede estudiar y usted mismo interpretar las profecías, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Bien, vayamos nuevamente al relato bíblico. Dice el versículo primero del capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, que más adelante sigue diciendo que es una visión, visiones de la noche. Así que el sueño es como una película. El extenso panorama profético que describe aquí se le reveló a Daniel en el año 553 antes de Cristo. Es el primer año de la corregencia de Belsasar con su padre Nabonido. Entonces, el versículo 2 que aparece en pantalla dice, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cómo así que el viento combate en el mar?
¿Qué es eso? Ay, la palabra de Dios se interpreta así mismo. Veamos. Vientos en profecía. Quiere decir luchas, conmoción, guerras, angustias. Vientos en profecía, no lo olviden. Luchas, conmoción, guerras, angustias. ¿Cómo sabemos? Eso hay muchos textos, pero veamos uno. En Jeremías 49, 36 y 37, donde dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, los 4 puntos cardinales, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vaya fugitivos los del ángel. Claro, les ha mandado guerra, luchas, y los ha aventado. Y haré que el lanza intimide delante de sus enemigos, porque hay guerra, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Entonces, vientos en profecía, no olviden, guerras, luchas, conmoción, angustias. Entonces, aquí Daniel ve vientos en lucha. Entonces, dice que justamente los ve luchando sobre la gran mar. Veámoslo. Que combatían en la gran mar. ¿Cómo que el viento tiene guerras y luchas en el mar? Bueno, justamente aguas en profecía simboliza pueblos, muchedumbres, naciones. Quiere decir que cuando Daniel ve esos vientos que luchan en la gran mar, quiere decir, está viendo batallas, guerras, luchas entre pueblos, muchedumbres y naciones. Sí, vamos entendiendo, mis queridos hermanos, mucha atención. No se me vayan a parpadear. Pueblos, muchedumbres y naciones, lenguas, es el símbolo de aguas en profecía. Pongamos un ejemplo, porque si ustedes de pronto no me creen, dice, ¿dónde sacó Miguel Ángel eso? Un solo ejemplo nomás. Apocalipsis 17, 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, los vientos, guerras. En las aguas, en los pueblos, muchedumbres, naciones. De todas esas guerras y problemas van a surgir 4 bestias. Veámoslo, anotémoslo aquí en pantalla. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. ¿Por qué el texto utiliza esa palabra de 4 bestias? Pongámoslo en pantalla, el relato es del versículo. Bestias. En el griego está la palabra zoo, que quiere decir animales. Se ha traducido por el tipo de animales que aparecen aquí, llamarlos bestias. Ya veremos que en el capítulo 8 y el capítulo 9, que ya no son estas bestias fieras, sino otras ya no utilizan esta palabra de bestias. Ahora bien, ¿qué simbolizan bestias o animales en profecía? Simboliza reyes, reinos, imperios, poderes políticos o religiosos. Entonces, aparecieron 4 imperios, 4 reinos. Eso es lo que simbolizan las 4 bestias grandes. Veamos la interpretación, porque es la misma palabra Dios interpreta. En el mismo capítulo de Daniel 7, verso 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán, y noten, no dicen que en un país, sino en la tierra. O sea, son poderes o reinos, son imperios universales de mucho territorio. Y en el versículo 23 del capítulo 7 de Daniel agrega, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Así que son imperios de mucho dominio. Con estos y otros textos bíblicos que por tiempo, pues lógico, no pongo a mencionar tantos textos para argumentar de que bestias simbolizan reinos, concluimos en este pasaje que se habla de 4 poderes a nivel mundial, universal, sobre la tierra.
Veamos un comentario que nos hace el Comentario Bíblico Adventista en su tomo 4, en la página 847, y dice a la letra lo siguiente: la profecía del capítulo 7 cubre esencialmente el mismo lapso histórico que el sueño del capítulo 2 del Estado de Nabucodonosor, y ambos abarcan desde los días del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. Nabucodonosor vio los poderes mundiales representados por una gran imagen de metal. Daniel los vio mediante el simbolismo de bestias y cuernos, y vio también ciertos aspectos de la historia relacionados con las vicisitudes del pueblo de Dios y el cumplimiento de su plan. Y noten, el tema del capítulo 2 del Estado de Nabucodonosor es esencialmente político. Político, Daniel 2. Y ahora nos aclara y nos dice lo siguiente: fue dado en primer lugar para informar a Nabucodonosor y para conseguir su cooperación con el plan divino, su relación con el pueblo de Dios y con las cambiantes escenas políticas no era el tema de esa profecía de Daniel 2. La profecía del capítulo 7, como las del resto del libro, fue dada especialmente para el pueblo de Dios a fin de que éste entendiera su parte en el plan divino a través de todos los siglos. O sea que a partir de este capítulo 7 entra ya no en el aspecto político, sino en el aspecto religioso. La inspirada profecía de los acontecimientos futuros fue dada teniendo el gran conflicto entre Cristo y Satanás como telón de fondo. Es la lucha entre el bien y el mal. Los esfuerzos del archienemigo y las almas para destruir a los santos fueron desenmascarados y la victoria final de la verdad fue asegurada. Hasta aquí el comentario del Comentario Bíblico Adventista en su tomo 4 y su página 280 y tantos. Entonces, en vista de este comentario, en donde le da importancia al capítulo 2 de Daniel y dice que es paralelo al capítulo 7, hemos elaborado un cuadro comparativo entre Daniel capítulo 2, ya estudiado, y Daniel capítulo 7, el cual está siendo estudiado en el día de hoy. Veamos entonces cómo vamos a hacer esa comparación. En primer lugar, quiero que ustedes recuerden bien lo del sueño Nabucodonosor en el capítulo de Daniel. Vamos a repasarlo porque es importante recordar este punto. La estatua tenía una cabeza de oro que representaba al imperio babilónico. Daniel mismo le dijo: tú eres esa cabeza de oro. Y justamente la historia comprueba que desde el año 626, con Nabopolassar, hasta el año 539, con Nabonido, fue el reinado del imperio babilónico. Pero Daniel le dijo: después de ti se levantará otro reino, representado por el pecho y los vasos de plata. Y fue justamente el imperio medo-persa, del año 539 a.C. hasta el 331, año en que Alejandro el Magno se adueña del mundo antiguo y está representado por el vientre de bronce. El vientre de bronce que va del año 331 hasta el 168 antes de Cristo. Entonces, ese imperio griego está representado por el vientre de bronce. Las piernas de hierro siguen entonces, que representan al imperio romano del año 168 hasta el 476, 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, que fue un imperio de hierro terrible. Y termina la estatua con dos aspectos: uno mostrando los pies con 10 dedos, en parte de hierro, en parte de barro cocido, en el cual se dice sería un reino siempre dividido, nunca llegaría a ser un solo reino, y aparece una roca que destruye la estatua y es el reino de Dios que va a imperar para siempre.
Así que, mis queridos hermanos, hemos recordado justamente el sueño de Nauconosor en capítulo de Daniel 2. Tengamos en cuenta cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies en parte de hierro, en parte de barro. Ahora veamos a continuación lo que sigue en la profecía. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a las 4 bestias. La primera dice era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué significa esto? El león es el rey de los animales. Tiene alas de águila, pulsémosle. Las alas de águila en profecía simbolizan velocidad, poder, visión, rapidez de conquista. Y así fue con Babilonia. Muy rápido conquistó el mundo antiguo conocido. Pero le fueron arrancadas las alas, ¿sí? Pronto se le acabaron las conquistas y los reyes que siguieron realmente no hicieron nada. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Cuando a un animal se le dan cualidades humanas en profecía, quiere decir que es un poder astuto y muy sabio, de mucha sabiduría y de mucha astucia. Y así fue porque había una universidad en Babilonia. Daniel tuvo que asistir con sus compañeros a esa universidad. Veamos entonces lo que hemos estudiado de la estatua. Es la cabeza de oro. El oro es el rey de los metales, amarillento. El león, rey de los animales, amarillento. ¿Se parecen? ¿Sí o no? El estatua es el primero, en las bestias el león es el primero. Es el mismo imperio, el imperio de Babilonia. Sigamos. La segunda bestia entonces, he aquí, esa segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Levantado de un costado más que de otro. Representa el segundo imperio que conquistó a Babilonia, que es Medo-Persia. Siempre fue más poderosa Persia que Media, y por eso está levantado más de un lado que el otro, el lado de Persia. Y tenía 3 costillas entre los dientes, las 3 grandes conquistas de los persas: Egipto, Lidia, Selasia Menor y Babilonia, por supuesto. Y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. La historia dice que los ejércitos persas, y ya lo estudiamos con Daniel 2, casi siempre eran de 800,000 hombres a 1,000,000. Una cosa impresionante. Sanguinarios como ellos solos. Devora mucha carne. Terrible eran las masacres que hacía el osito. Ahora, no pudimos conseguir un oso pardo porque Persia quedaba muy cerca de la región de los Himalayas, de las montañas de Armenia, etcétera, y los osos no son tan oscuros por esos lados. No alcanza a ser como un oso polar, pero son de tierra fría. En la estatua está representado por los brazos de plata. El oso no es el rey de los animales. La plata no es el rey de los metales, pero representan a Medo-Persia perfectamente. Y hay un tercer animal, una tercera bestia. Versículo 6 de Daniel 7. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Cabezas en profecía significa gobernantes, dirigentes y poderes mayores. Poderes que pueden ser políticos o religiosos. Tiene 4 alas. Es una rapidez de conquista impresionante. Alejandro el Grande empieza con 35,000 hombres y en menos de 10 años dominó todo el mundo antiguo conocido. Y también tenía 4 cabezas, porque él muere muy joven y entonces lo reemplazan 4 generales que se dividen al imperio en 4 partes.
estudiamos una serie de batallas, de luchas por muchos años que tuvo este imperio y finalmente quedaron en 4 regiones. Cuadra perfectamente el color de leopardo, que es tan ágil, tan astuto como fue Grecia, con la parte de la estatua que es el vientre y los muslos de bronce. El color del leopardo parecido al color bronce, pongámoslo en pantalla, por favor. Aquí está el vientre y los muslos en la estatua. Vientre amarillento y el leopardo amarillento, representando a Grecia y su agilidad como la de un leopardo. Sigamos entonces para ver la cuarta bestia, que es muy especial. Y he aquí, versículo 7, he aquí la cuarta bestia. No hay cómo compararla, y dice, espantosa y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Sabemos que es Roma el que siguió a Grecia. Este poder que va desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. El imperio más largo, como largas fueron las piernas de la estatua, pongámoslas, que eran de hierro, y nótese que esta bestia tiene dientes de hierro, así que las comparaciones que Dios eligió son perfectas, completas. Roma, y terrible, porque nosotros vimos la crueldad y la capacidad de conquista que tuvo Roma. Entonces, sigamos adelante. No podemos terminar hoy el capítulo 7, obviamente, porque el tiempo no nos da. Tengamos aquí en pantalla lo siguiente. Esta bestia lo he puesto en rojito en letras rojas abajo, y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan los pies de la estatua. Coloquémoslos. 10 dedos. 10 dedos hay en los pies, 10 cuernos tiene este imperio de Roma. O sea, Roma se divide en 10 tribus bárbaras que originan los países de Europa. Finalmente tenemos que decir lo siguiente, mis hermanos, que esta historia hasta acá no ha concluido. En la comparación como Dios ha elegido las bestias y la estatua de Nabucodonosor, es perfecta, perfecta la comparación. El Señor esta noche, al terminar nuestro tema, nos dice, si he tenido en mis manos el desarrollo de la historia y el cumplimiento de mis planes, imagínate cuánto puedo hacer para dirigir tu vida. Y si la colocas en mis manos, pruébame y lo vivirás con resultados eternos. Pongamos nuestras vidas en las manos del Todopoderoso, que ha podido manejar los imperios y la historia de esta tierra, e indudablemente seguirá controlando nuestras vidas para vida eterna. Bien, el tiempo nos es muy escaso. Creo que no tenemos oportunidad tal vez de dar curso a preguntas y respuestas. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Alguien tiene alguna pregunta de pronto sobre el tema de esta noche? Claro. Prenda rápidamente su micrófono. Bueno, no sé si los dejé confundidos con tantas comparaciones y eso, pero para mí la profecía es perfecta. Esas 4 bestias con las 4 partes de la estatua de Nabucodonosor, los dedos, los pies con los 10 cuernos, perfecto. Pero va a haber un episodio súper en el próximo capítulo sobre el cuerno pequeño. Justamente lo vamos a anunciar. Entonces procedamos a dar gracias a Dios por el estudio de hoy. Padre, qué lindo, qué hermoso es estudiar tus profecías. Gracias por su cumplimiento histórico. Graba estas lecciones en nuestro corazón y aumenta nuestra fe en tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nuestro próximo capítulo será justamente un cuerno que habla, hace y deshace. No vamos a perder entonces este capítulo. Amén.